Primera generación de derechos humanos. Son los más antiguos en su desarrollo normativo. Son los derechos que corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Implica el respeto y no el impedimento. Los derechos de la primera generación o derechos civiles y políticos se refieren a los principios y primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Estos derechos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII, en la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Derechos civiles y políticos. Están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. El Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública, creando mecanismos judiciales que los protejan. Los derechos civiles y políticos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permitan el establecimiento de ciertas limitaciones de solo algunas garantías. Clasificación de la primera generación. Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Derecho. Libertad de tránsito. Se clasifica en la libertad fundamental, que puedo circular libremente por mi país. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Derecho civil. Yo tengo derecho a tener un nombre, un domicilio y un estado civil. Derecho al voto. Derecho político. Yo tengo derecho a votar por el candidato de mi elección en forma libre, secreta y directa. Todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad jurídica. Continuando con el desarrollo del tema segunda generación de derechos humanos. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior al de los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todas las mismas oportunidades para que pueda desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todas las personas a condiciones de vida adecuadas. Los derechos económicos son a la propiedad individual y colectiva, a la seguridad económica. Los derechos sociales son a la alimentación, al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la vivienda. Los derechos culturales son a participar en la vida cultural del país, a gozar de los beneficios de la ciencia, a la investigación científica, literaria y artística. También podemos mencionar otros artículos como son los siguientes. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Derechos humanos de tercera generación, también conocida como derechos de los pueblos o de derechos de solidaridad. Esta tercera generación tiene como finalidad fomentar en la nación las relaciones de amistad y promover el progreso social. En términos generales, se refiere al derecho de los pueblos para reclamar ciertas prestaciones de la sociedad internacional. Esta tercera generación fue promovida a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración. Estos derechos han sido incorporados progresivamente en una lista. A grandes rasgos se resumen en el derecho a la paz, entendido no solo como ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de los procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de ambientes sanos, limpios y sostenibles. Derecho a beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad. Alude al acceso de los bienes de tipo material e inmaterial que constituyen un legado de especial relevancia para comprender la evolución humana. Derecho a la autodeterminación de los pueblos. El que tienen los países de determinar libremente su condición política y su modelo social y económico. Derecho al desarrollo sostenido.
Los modelos y estructuras económicos que además de generar beneficios propios, permitan el acceso a servicios básicos y garanticen la sostenibilidad del planeta. La lista de los derechos humanos de tercera generación no es absoluta, sino todo lo contrario. Está en permanente transformación y es común que acoja nuevos derechos en función de las preocupaciones mundiales de nuestro tiempo. Ahora veremos la cuarta, quinta y sexta generación. Derechos humanos de cuarta generación. Los derechos humanos de cuarta generación, desarrollados a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, protegen el acceso a las nuevas tecnologías de la ciudadanía. El ciberespacio junto a las nuevas tecnologías se presenta como un mundo omnipresente donde surgen nuevos derechos. No los derechos tradicionales, sino una nueva dimensión en la cual nos referimos al derecho de acceso a la tecnología, a la libertad de expresión en redes, a la libre distribución de información. Estos nuevos derechos engloban dentro de la cuarta generación de derechos humanos, aún teniendo en cuenta parte del final de la tercera generación de los derechos humanos. En esta cuarta generación de derechos humanos se toma en cuenta sobre todo los derechos de el derecho de acceso a la informática, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía de cable, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa, así como el derecho a la Big Data y a la información y seguridad digital. Quinta generación de derechos humanos. Los derechos de quinta generación son aquel grupo de prerrogativas innovadoras, las cuales están protegidas por leyes del siglo XXI en países de origen liberal y progresista, las cuales cumplen un papel de secularización muy marcado, ya que denotan el intento de separar completamente la lógica religiosa, que es en general cristiana, del alcance de los derechos de un individuo. La quinta generación de derechos humanos tampoco será estrictamente extensible a seres humanos, sino a máquinas, artefactos, robots y software inteligente. Un ejemplo sería el hecho de que un día un robot, al tener una conducta autárquica con respecto a su programador y éste realice un acto ilegal, ¿habrá que castigarle? ¿Habrá que otorgarle derechos de protección? Son preguntas que se generarán en ese momento. Estos serían los derechos de las generaciones anteriores de los derechos fundamentales violados por la ciencia y la tecnología, como el desempleo tecnológico, el poder global mediático de poder dejar al perdedor social sin identidad, puesto que no ha conseguido parecerse al globalizador presente en el mundo del consumo. Significa la atomización del ser individual y colectivo. Sexta generación. Esta generación de derechos humanos sí que será aplicable a seres humanos, o bueno, no exactamente en humanos, porque será de seres transhumanos en un estado ulterior poshumanos, por utilizar una expresión más viable, personas con identidad genética que hayan sido modificados o alterados a través de la tecnología geno, nano, zobo, tecno. 3 leyes de la zoobótica. Un robot no hará daño a un ser humano, o por inducción, permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflictos con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Los 5 principios de la robótica. Los robots son herramientas de múltiples usos. Los robots no deben ser diseñados para matar o dañar a los seres humanos, salvo que exista un interés nacional. 2. Los seres humanos son los seres responsables. Los robots son herramientas diseñadas para cumplir con los derechos y deberes fundamentales, entre los que están la privacidad. 3. Los robots son productos. Deben ser diseñados utilizando procesos que aseguren su protección y seguridad. 4. Los robots son artefactos fabricados. No deben ser diseñados de manera engañosa para explotar a usuarios vulnerables, sino que su naturaleza como máquina debe ser transparente. 5. Siempre debe ser posible saber quién es legalmente responsable con el comportamiento de un robot. Ahora bien, por cuanto a su observancia y cumplimiento, se tiene, por ejemplo en México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que tiene organismos de representación también estatal. De forma internacional se tiene a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos humanos de sexta generación se atribuyen a personas modificadas tecnológica y genéticamente. Gracias a la revolución industrial a finales del siglo XX, nuevas tecnologías y comunicaciones han logrado a la formación de esta generación. O por ejemplo tenemos al primer cyborg reconocido por un gobierno llamado Neil Harbison, que posee un dispositivo en la cabeza para ver los colores. Conclusión. Los derechos humanos tienen como finalidad alcanzar el bienestar de la sociedad, lograr la satisfacción de las necesidades y un reconocimiento de los derechos. Muchas gracias a todos por su atención.